Marcelo Moncayo Teure. Él es científico, justamente un experto. Por años lo hemos entrevistado, hemos conversado con Marcelo. Realmente es una persona que nos puede dar más luces sobre lo ocurrido en Rusia y realmente digamos que ese nuevo sismo que hubo hoy de menor intensidad, pero que obviamente causa alerta. Marcelo, ¿cómo está? Un cordial saludo. Le habla Leonidas Castro. Conmigo también está Alberto Quintana y Sebastián Díaz para conversar con usted. ¿Cómo le va, Marcelo? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y siempre presto a sus preguntas. Marcelo, el megasismo catalogado de 8.7 grados en la escala de Richter allá en Rusia. ¿Qué significa esto de megasismo? Regularmente lo llamamos terremoto, megaterremoto. Es decir, ¿cuál es la diferencia o es por la magnitud o por el tiempo que duró el terremoto? ¿Por qué lo llamamos megaterremoto a este sismo de 8.7 grados? A ver, yo para hacerte un poco de historia, yo debo haber empezado a estudiar terremotos en los años 2000 por ahí, ¿no? Entonces, bueno, un poquito antes tal vez. El último terremoto grado 9 que se había dado fue en 1960 y había sido uno solo. Y de ahí había habido otro grupo a inicios de siglo. Entonces los sismos de grado 9 son muy raros y realmente no estábamos acostumbrados a esto. A partir del año 2000 empiezan a dispararse, de 2004 en realidad, una serie de sismos de grado 9, dentro de aquellos, o sea, muy cercanos a 9, que son extraordinariamente fuertes. Es decir, la escala de Richter te permite tener hasta 10 niveles de escala y lo común era hasta 8, pero realmente a partir del año 2000 ya se han dado unos 5 por lo menos sismos de grado 9, lo que no es usual, históricamente no ha sido usual. Yo llevo estudiando esto más de 24 años y para mí era una rareza el pensar en un sismo de grado 9 y ahora ya es relativamente hasta frecuente, se podría decir, ¿no? Es decir, claro, no son sismos que se dan de tal magnitud, al menos en la historia, como usted señalaba, cinco ocasiones anteriores. ¿Esto qué nos lleva, Marcelo, a interpretar? La Tierra se mueve, la gente se alarma, hay nerviosismo, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué está pasando? La alerta de tsunami se encendió a nivel del Pacífico. Y por supuesto acá en Ecuador, quienes nos escuchan, quienes nos están sintonizando hasta ahora, quieren saber, Ecuador puede ser también parte de esta cadena de sismos que ha empezado en Rusia, que viene y pasa por debajo de las placas que están en el Pacífico. ¿Cuál es el riesgo de Ecuador? Sabemos que no son predecibles, pero en lo que usted ha estudiado y que conocemos de que en base a los estudios ahí entendemos algún tipo de seguimiento a aquello, ¿qué le podría pasar al Ecuador en estos momentos en que hemos visto un megasismo allá en Rusia del lado del Pacífico? A ver, mira, lo que te puedo decir acerca de este sismo es que esa zona es una zona donde se confluyen tres grandes placas tectónicas. La conocida placa tectónica del Pacífico, que nos llega a nosotros también, aunque acá cambia de nombre, pero sigue siendo la del Pacífico, que es la que genera el movimiento en el cinturón de fuego. Está la placa norteamericana y está la placa asiática. En medio de esas tres placas o en la confluencia de las tres placas existe el Japón y existe la zona de Rusia que está al norte del Japón. Este terremoto es producto de eso, de la interacción de esas tres placas. Ocurre en una zona que se llama Kamchatka, es una zona muy fría y poco habitada, pero sí hay cierta cantidad de personas. Han habido un buen número de videos. ¿Y qué te digo? Es una zona propensa o que se acostumbra a tener sismos de 7 de 8 con mucha facilidad. ¿Ok? Y a mí, digamos, nos está sorprendiendo la situación porque en el 2011 tuvimos un sismo de grado 9 un poquito más al sur, en Japón, en Fukushima, donde tuvimos el problema de la famosa planta nuclear. Y este sismo ocurre pocos kilómetros al norte de Japón. Entonces, prácticamente en 14 años hemos tenido dos sismos de grado 9 en la misma zona, ¿no? Son cosas que van cambiando la historia, mi estimado amigo, porque no estábamos acostumbrados a estas cosas, que en un mismo sector produzca sismos de grado 9, ¿no?
Te voy a mostrar un par de gráficas ya mismo, pero lo que te puedo decir es que el sismo de grado 9 de Sumatra del 2004 provoca una gran ola tsunami que provocó inclusive olas de 15 metros en ciertas zonas y mató a 300.000 personas a nivel planetario. Y como no hemos estado acostumbrados a sismos de grado 9 y peor a sus tsunamis, realmente no hay una bibliografía que nos oriente en este aspecto. Entonces nos sorprende. En el 2004, el tsunami del 2004 mató a 300.000 personas y generó unas grandes olas. Pero en el 2011, el sismo de grado 9 también en el Japón no provocó lo mismo. A Ecuador en esa época llegó 20 o 30 centímetros de olas, que no significó nada, y tuvo una afectación local. Este sismo de que ocurre el día de ayer nos tenía inquietos porque no sabíamos lo que iba a pasar. Iba a pasar lo del 2004 con grandes olas o pasaba lo del 2011. En realidad, lo más lógico es que ocurra lo del 2011 porque a la final es el mismo sitio, es el mismo tipo de rotura, ¿no? Y en efecto eso es lo que ha ocurrido. O sea, ha sido una desgracia con felicidad. Hubo un sismo de grado 9, desgraciadamente, en esa zona. Se produjo un tsunami, pero afortunadamente a la zona de Ecuador no nos afectó tanto, ¿no? En Hawái hubo olas de 1.5 metros de altura, en Japón y Rusia hubieron olas de 3 a 4 metros que más o menos ingresaron a la costa unas 2 cuadras, ya, pero aquí en Ecuador el diferencial de altura, perdón, no fue mucho, 40 centímetros, 50 centímetros, y eso es bueno, porque cualquier cosa puede pasar en realidad, ¿no? Marcelo, Sebastián Díaz tiene más inquietudes. Adelante, Sebastián. Gracias, Leonidas. Estimado señor Moncayo, quisiera preguntarle específicamente, teniendo en cuenta la costa del Pacífico, que realmente es la zona que ha sido afectada con movimiento de aguas, viniendo desde Japón y Rusia hacia acá. Ya el INOCAR descartó la posibilidad de que exista un tsunami dentro del Ecuador, pero igual existen estas advertencias y se está pendiente de lo que se está desarrollando por el momento. Yo quisiera preguntarle a usted, desde su experiencia dentro de este tema de sismos, de movimientos. Conversamos la otra vez, me parece que hace 2 meses o 3 meses, sobre lo que ocurrió en Esmeraldas. ¿Existe alguna relación dentro de los sismos que han ocurrido dentro de la costa ecuatoriana con todo lo que está ocurriendo del otro lado del Océano Pacífico? Claro, te puedo explicar con un par de gráficas que voy a aprovechar para mostrártelas, si es que es Sí, por posible favor. que yo, eh, digamos, comparta a través del Zoom. Voy a compartir en este momento, si es que es posible, me confirman si están viendo lo que estoy Sí, compartiendo. Sí, ahí sí, está. ahí está. Sí. A ver, relacionando lo que ha ocurrido en Japón con este sismo de grado 9 con Ecuador, primero quiero recordar que Ecuador también tiene un sismo de grado 9 en su historia, que fue en 1906 en Esmeraldas. Es un sismo de 8.9, está registrado, y que los que estudiamos esto sabemos que se va a repetir en algún momento. Unos pensarán un poco después, otros pensarán un poco antes, pero que el sismo se repite, casi todos estamos seguros que se repite y siempre hay ese riesgo de que se repita ya mismo. En tal caso, quiero mostrar aquí, estoy mostrándoles en este gráfico cómo se ha movido el Ecuador desde el año 1900, que está aquí, hasta el año 2020, que está por acá. La línea roja corresponde al Ecuador y la línea azul corresponde al planeta. Claro, las hemos tenido que tratar para ponerla al mismo nivel porque el planeta libera más energía que Ecuador. Lo que queremos es ver si el comportamiento se parece. Y en esta curva lo que me dice es que el planeta, a partir del año 2010, empezó a bajar el nivel de liberación de energía. A partir del 2010, la cantidad de energía que liberaba el planeta se fue hacia abajo. Pero en cambio, Ecuador extrañamente permanecía con un aumento de liberación de energía. Y esto es raro, ¿no? Porque deberían ser correlacionados. En tal caso, esto nos traía una duda. Pero con este sismo, este tema, o sea, esta curva empieza a volver a subir. Es decir, esto de que Ecuador no bajaba su nivel de liberación de energía era un indicador que la reactivación sísmica del mundo todavía no había terminado. Y entonces, después de 14 años, vuelve a ocurrir un sismo de grado 9. Es decir,
continuamos en esta reactivación sísmica que ya se ha extendido más o menos por unos 24 años, ¿no? Y otra cosa importante que quería mencionarles es lo siguiente. En este gráfico que está aquí, esta es la zona del sismo. Esta es la zona de Rusia llamada Kamchatka y le tengo aquí un aparato que puedo escribir yo afortunadamente con la mano. Les he indicado que este es el sismo del día de ayer, 8.8 2025. Pero aquí mismo en esta zona ocurrió en 1959 uno de grado 9. Fíjense la relación, casi en la misma magnitud. Y en 1904 uno de 7.7. Entonces, lo interesante es que hacemos la lista acá y ponemos 1904, 1959. La diferencia son 55 años. Eso correspondería del 59 para acá, 2014. Es decir, que analizando la recurrencia de este sismo, debió haberse dado en el 2014 y se ha demorado 10 años. ¿En qué relación tenemos en Ecuador? En Ecuador, aunque no tengo la gráfica, puedo notarle los valores. En 1906 hubo un sismo de 8.9, un caso muy parecido a lo que está aquí en 1904. En 1958 hubo un sismo de 7.8, también muy parecido al segundo paso que está aquí, y de ahí no ha ocurrido nada más, pero si seguimos la referencia de los años de recurrencia entre este y este, nos tocaría en el 2010 que debería haber ocurrido un sismo de 8.9 y todavía no ha ocurrido. Entonces, ¿qué significa el sismo de Japón para nosotros? Es un recorderis de que nosotros tenemos una situación muy, muy, muy parecida a la que acaba de ocurrir en Rusia. Y tal vez alguien decía, bueno, si ocurrió en 1904, en 1959, son 55 años, tenía que pasar en el 2014, estamos en 2025 y no ha pasado, entonces hay que descartarlo, no va a pasar. No, la naturaleza toma sus tiempos, a veces se demora más, o a veces se demora menos, pero el caso de Ecuador, como ustedes ven, es muy parecido, 1904, 1906, 1959, 1958, 2014, 2010. Así que este es un recorderis de que nosotros también tenemos un sismo de estas características y que podría ocurrir en cualquier momento, ¿no? Claro, entonces lo que usted menciona, hay que tener en cuenta la gráfica, la anterior que había mostrado, de las líneas que se mostraban la diferencia entre la liberación de gas dentro del país y alrededor del mundo. Y si vemos lo que usted mencionaba, en 2015, cuando la línea, me parece que azul iba bajando, la otra iba subiendo. Y ahora, 10 años después, y así en 2025, como esta curva va redondeando de nuevo para arriba y la curva, digamos, roja, le tocaría bajar. Realmente así sería el escenario dentro del 2025. Yo lo que creo que va a ocurrir, y estoy poniendo la curva en pantalla para que la podamos ver en función del análisis que estás haciendo, que está muy interesante. Esta curva tendía a bajar y si tiende a bajar decimos, bueno, ya pasó la reactivación sísmica. No, lo que esto está ocurriendo es que esto vuelve a trepar y cuando vuelve a trepar se vuelve más relacionada con la curva que estaba pasando en Ecuador. En Ecuador nunca bajó el nivel de liberación y este es el mundo. Entonces el mundo vuelve a trepar y se pone en correlación con el Ecuador. En mi opinión, lógicamente esto depende de quién lo analice. Además que yo soy el que he creado este método y digamos, yo tengo ya 20 años usándolo. Para mí se viene un tiempo más de reactivación sísmica para Ecuador y para el mundo. Y este sismo de grado 9 lo compruebo. Y dentro de esa reactivación sísmica, en Ecuador hay unos sismos que están pendientes, que debemos estar siempre alertas y siempre prudentes porque podrían estar ocurriendo. Entendido, súper claro. Continúa la entrevista, Alberto Quintana. Gracias, gracias. Mientras saludo, pues, con el afecto de siempre a Marcelo Moncayo, rápidamente, ¿no? A manera de información, porque es relevante también mantener al tanto mucha gente que se va conectando. Hay quienes no escucharon la primera parte, ¿no? Acá en nuestro país, tanto en la región insular como en la costa continental de nuestro país, pues el INOCAR canceló pues ya hace rato la alerta de tsunami. Así que tranquilidad, incluso dábamos cuenta, habida
cuenta también, perdón la redundancia, de que en la región insular tenemos una hora menos. Allá todas las actividades turísticas se han retomado con normalidad. Hay protocolos que se están cumpliendo. La Armada Nacional está chequeando, Marcelo, todos esos aspectos, ¿no? Y justamente quería un poco insistir en este tema, ¿no? En este otro aspecto que tiene que ver con ese gran terremoto para mucha gente. Y hoy en la mañana nos acordábamos con Verónica Landeta, nos acordábamos en el matinal, bien temprano, pues de Marcelo Moncayo, porque evocábamos lo que ocurrió ese día 31 de enero de 1906 allá en Esmeraldas, ¿no? Ese gran terremoto. Yo lo tengo registrado, te escuchaba hace un momento 8.9, yo lo tengo registrado en mis apuntes, Marcelo, como 8.8, la misma magnitud que lo registrado en Rusia, ¿no? Para mucha gente eso ha pasado desapercibido, fue en esa época, inicios de siglo, pero sin lugar a dudas también era otras condiciones del país, de esa región que hace frontera entre Ecuador y Colombia, ¿no? Así es, así es. Mira, en el 2004 hice un trabajo con SPOL, que ganó inclusive un concurso y también un premio al mérito por el Congreso Nacional, donde determiné 9 amenazas sísmicas que tenía el Ecuador, y una de ellas fue el terremoto de Pernales, que yo lo identifiqué en el 2004, y el terremoto de Esmeraldas es otro. El terremoto de Esmeraldas, el de Pernales tiene una recurrencia, en el 42 ocurrió una vez y en el 2016 volvió a ocurrir, pero el de Esmeraldas ocurre en el 1906 y hay una especie de réplica que no tiene el mismo nivel en el 58. Entonces, pero porque fue un sismo importante también, yo sí creo que pueda considerarse una réplica. Eso implica que nos está dando visos de que en cierto tiempo va a volver a ocurrir. Esa es una amenaza que la vamos a tener siempre y Ecuador no puede, tiemble o no tiemble la tierra, no puede olvidarse que es una zona sísmica. Si nos olvidamos que es una zona sísmica, cometemos el error de que vamos a estar despreocupados de un tema muy serio. Hay otras amenazas, como por ejemplo el Golfo de Guayaquil, también tiene en la zona de Tumbes, tiene amenazas importantes. La falla Guayaquil-Caracas, de la cual yo he hablado bastante y que tengo en YouTube un mini documental sobre la falla Guayaquil-Caracas, es otra zona que influye mucho en los movimientos telúricos del Ecuador y en también la actividad volcánica. Son temas que hay que tomar en consideración y en especial esto tiene que volcarse en mejorar la norma sísmica ecuatoriana, que ya la tenemos, pero siempre hay que estar permanentemente cambiándola. No cambiándola al capricho de alguien que abre y cierra cajones, sino a la información que los técnicos que sí investigamos esto realmente estemos promocionando o estemos produciendo, ¿no? Correcto, claro. Incluso en las construcciones, las normas, ¿no? La norma ecuatoriana de construcción tiene que ir acorde, ¿no? A esas necesidades, porque definitivamente esto, ¿no? De estar ubicados en esta zona que se denomina, pues, del cinturón de fuego del Pacífico, esta convergencia de las placas que se extienden alrededor de este gran océano, que es el más grande, ¿no? El más grande del mundo, y hay que tener en consideración que el 80% de los terremotos precisamente ocurren a lo largo de este gran anillo, ¿no? Entonces es un tema que no podemos soslayar. Tenemos que aprender de lo que ha pasado, de la historia, de todos estos grandes movimientos sísmicos que se han dado acá en el Ecuador y definitivamente estar, pues, actualizando todos esos protocolos y eso de las normas que me parece muy interesante. Me salta una pregunta, Marcelo, también. La gente anoche, ¿no? Y nosotros deseaba al arrancar que prácticamente no hemos dormido porque como somos tan pegados al tema informativo, queremos tener toda la información de todas partes, como le ocurre también a Marcelo Moncayo en lo que tiene que ver ya con la parte de la ciencia, ¿no? Precisamente lo que llama la atención es que a pesar de, incluso le han dado esta denominación, como decía Leonidas, ¿no? El mega terremoto, la gente esperaba que paralelamente se produzca también un tremendo tsunami bien destructivo. Gracias a Dios no ha ocurrido aquello, ¿no? Ya podemos tener registros de todo lo que ha pasado, pues, por todas las partes donde ha cruzado, ¿no? A lo largo del Pacífico, y no hay estas consecuencias nefastas. Y la pregunta que, en cambio, en este momento se hace la gente es, ¿cómo así? ¿Por qué?
Mira, lo que dijo el compañero sobre el tema del gran terremoto tiene toda la razón. Lo que pasa es que, mira, un valor de 1 en magnitud Richter es 32 veces. Entonces, un sismo de grado 8 es una bestialidad de sismo, es una cosa monstruosa. Creo que cualquiera de nosotros temblaría ante un sismo de grado 8. Bueno, un sismo de grado 9 es 32 veces un sismo de grado 8. O sea, es el sismo de grado 8 multiplicado por 30. Imagínate el nivel de energía y de fuerza que tiene un sismo de grado 9. Por eso ya no es solo un sismo. Un grado 8 es un terremoto, pero ya un grado 9 es, algunos le llaman mega en español, pero un término más técnico es gran terremoto. Ya no se le llama terremoto, sino gran terremoto. Es el término inglés que se usa. Y como tú bien lo dices, claro, pues al tener un gran terremoto, un mega terremoto, esperas un mega tsunami. Y eso fue así en el 2004. Hubo un mega tsunami, nos cogió de sorpresa, casi en el Océano Índico, Indonesia y todo, hasta África. Hubo olas hasta de 15 metros de altura, murieron 300.000 personas. Cuando ocurre en el 2011, yo estaba en una radio, ¿no? Y estuvimos haciéndole la previa a la ola, esperando que también haya una ola así gigantesca. No hubo, como te digo, hay tan poca historia en el tema de sismos de grado 9 y sus posteriores tsunamis que todos estamos aprendiendo al andar aquí, estamos haciendo historia con otros sismos. Entonces no se sabe lo que iba a pasar. En el 2011 pensamos que iba a haber otra ola tsunami brutal y no la hubo. Esta vez tampoco la hubo. Ahora, ¿por qué es la diferencia? Lógicamente doy mi criterio como técnico, ¿no? O sea, yo no soy Dios para saberlo, no estuve ahí para contarlo, pero voy a dar mi opinión como técnico. En mi opinión, el punto es que el terremoto es energía. Depende cuánta energía tú le transmites al océano. Entonces, por ejemplo, en Sumatra se produjo que de repente las capas que están internas de la Tierra se sueltan y como que patean, así como muevo yo las manos, patean, y en ese momento patearon el océano y transmitieron muchísima energía al océano. El terremoto de Japón parece ser que la forma de la falla no es así de que patea, sino que es de otro tipo, y entonces eso provoca que menos energía se transmita al océano. No es que no ha habido tsunami, sí ha habido tsunami, pero no el gran tsunami que esperábamos en relación a este terremoto, pero es por la forma en que se liberó la energía, la forma en que la Tierra se movió en ese momento y no pudo transmitir al océano la gran energía que liberó. Y esa es la diferencia. Claro, a Dios gracias, ¿no? Pero hay que ser claros en eso, o sea, el tsunami ha ocurrido. El tsunami ha llegado a las costas ecuatorianas, a las costas de las otras naciones, definitivamente, no con esa virulencia que se esperaba. Marcelo, gracias por justamente ayudarnos a entender un tanto más con ese gran conocimiento, con ese gran bagaje, ayudarnos a entender estos fenómenos que no es tan fácil de poderlos digerir. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, siempre presto a escuchar sus preguntas. Gracias. Gracias, el científico Marcelo Moncayo acompañándonos esta tarde en este que es el tema, pues que precisamente todavía